ante el cobarde Patapila. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Ay, la 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 la, la la la. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Oh, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Cuando me toque partir, quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Me honra lo que me da, Pachamama. Semilla de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la licencia de...
Chay, Guarnicuna, Turaicuna. Comenzamos una edición más de Ñucanchi, Cancunapac, de nosotros para ustedes, acá por Radio Chasqui 88.7 FM. Fin de semana en un conocido boliche donde paradójicamente se festejaba el Día del Maestro. Encontramos que después de que previamente hubieran acordado que los Malpas se presentaran en el escenario del mismo y que pudieran hacer las canciones que habitualmente realizan tanto en lugares de protesta como también en distintos ámbitos, encontramos que a la hora de su presentación no tenían un sonido habilitado, que luego de ello le subieron la música para que no los escuchen, y a pesar de esto encontrábamos que los mismos docentes que estaban ahí, porque era una fiesta docente, que los mismos docentes que estaban ahí cantaban y querían seguir justamente escuchando y compartiendo estas canciones de los Malpa, hasta que al fin bajaron un ratito la música, luego 2 canciones las subieron y terminaron, según lo que dicen, porque realmente no se bancaron que le hicieran esto, terminaron dejando el boliche, tanto los Malpa, los docentes, y quedó el boliche vacío, pero a la vez también digamos que nos hemos encontrado con esto que ya más de uno le da esa impresión de censura justamente en un lugar, no podemos decir público, pero en un lugar donde está habilitado como para que haya música, como para que se exprese el arte, y donde había un acuerdo previo como para que esta presentación se realice, además de que, bueno, si hablamos en términos monetarios, cobraron la entrada de todos los docentes que hicieron su ingreso, sus consumiciones, y que estaban justamente a favor de que se realicen esta presentación propiamente dicha. Y justamente los Malpa, distintos docentes estuvieron ayer en medio del Día del Maestro realizando una nueva marcha. Y también encontramos que en Plaza Belgrano también se expresaron varias personas luego de descuentos que han sido muy fuertes. Nuevamente encontramos personas que mostraban ahí su ticket de cobro, una docente, y cobró 13.500 pesos este mes. Por lo tanto, no nos queda menos que solidarizarnos ante estos reclamos y esperar que digamos tengan su resultado positivo, tomando en cuenta que son, como todos trabajadores, buscan la dignificación en el trabajo mismo, pero también a la hora de poder cobrar sus salarios. Vamos a contarte también sobre los distintos avances de las manifestaciones, de las protestas, de las expresiones a lo largo también de las comunidades que tanto acá en Jujuy como en Buenos Aires se siguen expresando en contra de la reforma constitucional o inconstitucional del gobierno provincial, y que a lo largo también del tiempo hemos tenido distintas novedades,
Ya la semana pasada te contábamos de que hubo un rechazo al habeas corpus presentado justamente por los luchadores que estuvieron, digamos, sufriendo también distintas persecuciones y que a lo largo también, especialmente del fin de semana, ya llegando el fin de semana pasado, estuvieron a la vez realizándose tanto acá en Jujuy como en Buenos Aires, como en distintas partes, rechazos y repudios ante este rechazo del habeas corpus que tuvo justamente el Poder Judicial. También encontramos que se venía una fecha bastante interesante para el día de ayer, que terminó haciéndose de todas formas, pero no en Plaza de Mayo, sino en Plaza Lavalle, que ya es el ámbito del tercer Malón de la Paz, que viene en permanencia desde hace ya más de un mes y 10 días, un mes y 12 días, 13 días que ya están los hermanos justamente permaneciendo en Plaza Lavalle. Y para el día de ayer se pensaba justamente frente a la Casa Rosada en Plaza de Mayo realizar este acto con también más que un acto, digamos que un festival que se venía con importantes grupos como la Delio Valdés, como Caramelo Santo, y que a partir de una decisión de, en este caso, el Ministro de Cultura de la Nación, es que se ha cancelado que se realice en ese lugar, pero se tuvo que trasladar a Plaza Lavalle y también se terminó haciendo, que fue lo más importante de todo. Vamos a ir compartiendo también a lo largo del programa algunos audios, algunos videos, tanto de las presentaciones que se estuvieron realizando ahí en Plaza Lavalle, como de distintas manifestaciones y distintas coberturas que hemos escuchado. Esto es New Canchic Cancunapa de nosotros para ustedes acá por Radio Chasqui 88.7 FM. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Ay, la 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 la, la la. Marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Cuando me toque partir, quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama.
Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama. Mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Sinai, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Sinai, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita. Puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Sinai, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Sinai, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Latinoamérica. Baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita. Ahora sí con Ñucanchi Cancunapac de nosotros para ustedes, y en este caso vamos a
tratar justamente de, no sé si decir resumir o compartirte. Hay un artículo que sale en una página muy conocida que en realidad está escrito por Ramón Churqui y que analiza a su vez otro artículo, en este caso de Waldo Chaile, quien es un geólogo jujeño y quien, digamos, escribe su columna de opinión en un diario muy conocido. Bueno, lo vamos a nombrar, El Tribuno de Jujuy. La cuestión es que Waldo Chaile publica un artículo el día 6 de este mes, de septiembre, que dice: ¿discriminan a aborígenes o ellos discriminan en Jujuy? Qué título, ¿no? ¿Quién discrimina primero o quién discrimina más? Es lo que propone acá Waldo Chaile. ¿Discriminan a aborígenes o ellos discriminan en Jujuy? Según lo que dice Ramón Churqui, no solo expresa un prejuicio racista contra los pueblos indígenas en Jujuy, sino que tiene una finalidad especial, que es la de criminalizar la legítima protesta ejercida por el Tercer Malón de la Paz contra la reforma de la Constitución jujeña, por ser ilegítima esta reforma y no haberse realizado de acuerdo a la consulta libre, previa e informada. La opinión de Chaile no es solo de él, según lo que dice Ramón Churqui, parece que define una línea editorial de El Tribuno de Jujuy. Además, lo más preocupante, recoge la opinión de un sector de la sociedad jujeña. Sí, es muy preocupante eso. Por eso hay algunas reflexiones que comparte justamente Ramón Churqui, y lo que dice, por ejemplo, y llama también como para que todos reflexionemos, es que es llamativa la negación de ciertos problemas estructurales de nuestra sociedad. Uno de ellos, el racismo antiindígena. Chaile prefiere hablar de aborígenes y no de indígenas. Para Chaile, hasta los 90 había discriminación, pues ser colla era equivalente a poco nivel sociocultural, por lo que nadie quería ser colla. Pero desde los años 90 Argentina reafirma los derechos indígenas, el convenio 167 de la OIT, lo cual le basta a Chaile para concluir que hoy podríamos decir con sinceridad que no existe discriminación de ningún tipo. Mira lo que dice Chaile, que no existe discriminación de ningún tipo. Hoy entiende Chaile que la mayoría se identifican o se sienten collas desde todos los sectores y con seguridad manifestarían que son aborígenes o indígenas, porque es como decir que pertenecen a niveles más elevados. Más elevados, qué raro. Para Chaile, antes de los 90, ser colla era una condición de inferioridad y hoy es algo que otorgaría superioridad. Además de ser totalmente discutible su percepción de la realidad, lo que interesa mostrar es la inversión ideológica de la elaboración de una condición histórico-social que implica lo económico, político y cultural. La condición collo-colla, que antes sería estigmatizante, ahora sería una condición de superioridad. Qué raro, ¿no? Con su rimbala multicolores bajan al son de los cascabeles, traen la paz y el saber de los Andes. Con su rimbala multicolores bajan al son de los cascabeles, traen la paz y el saber de los Andes. Son distintos amautas sonidos. Y bueno, según lo que dice ahí Chaile, en realidad tiene que ver a que son los indígenas los discriminadores y no son justamente los que discriminan. Bueno, no sé, un interrogante que plantea este título y que tiene distintos enfoques, como les decíamos. Bueno, y 3 ejemplos para intentar demostrar que los indígenas son discriminadores. Primero, dice Chaile, la Dirección de Inmuebles están registradas las tierras como fiscales o con el nombre propietario. Si un terreno está registrado como fiscal, a la comunidad no le interesa y le utiliza como dueño. Este beneficio no puede tener un ciudadano no aborigen, según Chaile. La comunidad indígena desconoce la propiedad fiscal de la tierra, la utiliza como si fuera su dueño
Esto es así de fácil, dice, usar la tierra constituye a los indígenas en discriminadores. En cambio, opina Chaile, un no aborigen sí reconoce o no le queda otra que reconocer la propiedad fiscal. Hay algo superior a la tierra fiscal. Bueno, un poco ahí planteando esto de las propiedades privadas. Y bueno, algo que según también acá afirma Churki, quien escribió este artículo, que el geólogo parece conocer que existe la propiedad comunitaria y mucho más, que hay derechos territoriales que los pueblos indígenas ejercen libremente. Realmente suena como una campaña de desprestigio, ¿no?, hacia los que son las comunidades y que se quiere ejercer desde algunos medios, ¿no? Bueno, que las comunidades gozan de exenciones tributarias, lo que la convertiría en privilegiadas. Temo, ese es el segundo punto. Después el tercero, protesta que el dueño de los recursos mineros es el Estado provincial, pero lamenta de que el Estado no puede explotarlo sin el consentimiento de la comunidad. Nah, en este se fue al mismísimo, ¿no? Mirá, ¿qué es lo que dice en su tercer argumento Chaile? Protesta porque el dueño de los recursos mineros es el Estado provincial, pero lamenta de que el Estado no puede explotarlo sin el consentimiento de la comunidad. Bueno, si la tierra fuera de un no aborigen, dice Chaile, el propietario está obligado a ceder las tierras. El gobierno puede expropiar un terreno si considera necesario para un bien común. Sin embargo, no puede expropiar un terreno de la comunidad aborigen. Chaile no se preocupa en indagar por qué el gobierno no puede, en teoría, expropiar un terreno de una comunidad indígena, y con ello da por sentado que los indígenas serían superiores a un no indígena en la línea del primer ejemplo que expone. La cuestión central radica en la pregunta de quién es la tierra y añado el territorio, de quiénes son los minerales, como el litio, que se encuentran en territorio indígena. Muchos pueden decir al respecto los conocedores y los que ejercen el derecho indígena. Bueno, realmente una amplia argumentación de lo que se escribió justamente en el Tribuno de Jujuy. Yo, por las dudas, les digo, búsquenlo. El artículo discriminan aborígenes, ellos discriminan en Jujuy, del 6 de septiembre, y ahí van a poder también leer los argumentos de Chaile en un principio. Y acá les transmito, sale en la página de Jujuy Dice, jujuydice.com.ar, con el título de Falacias racistas contra el tercer malón de La Paz. Este es autoría de Ramón Churki, donde podés escuchar de alguna forma, o podés leer en este caso, las distintas posturas que tiene respondiendo a este primer artículo. Y a lo que yo por ahí me quedo con esa impresión de que alguien como quien escribió el artículo del diario, del conocido diario jujeño del Tribuno Jujuy, quien es un geólogo, no podemos decir que le falten estudios, ¿no? Pero hay argumentos que uno realmente siente que son o que parten desde quizás o el desconocimiento, y ahí vos decís es algo que realmente es triste, especialmente en un profesional, o que pueden partir desde el interés a que sean sus lectores que piensen de una manera y que a la vez esto implique el podemos decir ocultar de alguna forma determinados argumentos, determinadas verdades, determinadas leyes, determinados convenios, determinados derechos, o que tenga que ver con, dice y llanamente, realmente buscar generar pensamientos en base a situaciones que no son verdaderas. Una verdadera lástima de todas formas, sea cual sea justamente el caso. Vamos a escuchar un poquito de lo que ha ocurrido en la noche de ayer, Plaza Lavalle, con el tercer malón de La Paz. Ahí en este caso tenemos las sicuris, un poquito de sicuri, la sicuriada que es tan del norte, ¿no? En este tercer malón de La Paz escuchamos
Y ya volvemos enseguida con más desarrollo justamente de la información. Empezamos esta jornada con los sicuris acompañándonos a marchar hasta Plaza de Mayo, y aquí están presentes todavía desde las 12 del mediodía hasta esta hora, acompañándonos aquí en la resistencia de Plaza Lavalle frente al Palacio de la Injusticia. Entonces, seguimos tocando. Así que, bueno, muchas gracias, ¿no?, a todos los sicuris por acercarse acá. Así que a seguir con la sicuriada. A ver, invitamos a la gente a que pueda bailar. Al menos danzar. ¿Quién se anima? Como decimos, el baile, ¿no?, es arte. Justamente los sicuris en la Plaza Lavalle de fondo. Vamos a seguir esta edición de Nicanchi Cancunapac y te reiteramos que en el día de ayer estuvieron justamente los docentes marchando después de sus descuentos, nuevamente descuentos, y donde encontraremos que el día 18 y 19 ya tenían dispuesto realizar un paro, ya entonces para la semana que viene está destinado. Sin embargo, digamos que ya desde el CEDENS se está también viendo
distintas medidas que se estarán realizando. Maestros que marcharon contra descuentos salariales en el Día del Maestro, un grupo de docentes que se movilizaron en su día en reclamo por los descuentos que vienen sufriendo en sus sueldos por los días de huelga realizados meses atrás, aplicados por el gobierno de Gerardo Morales, que sigue aplicando de acuerdo a la última liquidación del mes de agosto. Protesta que se realizó en los alrededores de la Casa de Gobierno, frente a la Plaza Belgrano, en una jornada que convocó a centenares de maestros, pese a la jornada no laborable dispuesta para el sector por el Ejecutivo Provincial. Convocatoria que fue realizada por la Asociación de Educadores Provinciales, que agrupa ese sector de la docencia, y que el viernes pasado confirmó un paro de 48 horas, paro los días 18 y 19 de septiembre, en rechazo a los descuentos salariales que se les aplica por días de huelga. Después de ahí tenemos una declaración textual, ¿no? Después que retornamos a la actividad, nos hicieron llenar un formulario para que hagamos el reclamo detallando los días que hicimos paros, pero después nos dimos con la sorpresa de que el descuento continúa, señaló una docente de la localidad de Perico. Mira, expuso que un descuento masivo es un abuso y advirtió que el derecho a la huelga es un derecho de todo trabajador. Según la docente, denunció que los descuentos rondaron los 150.000 y 200.000 pesos. Mira, que te descuento 200.000 pesos, pero aclaró que hay docentes que no cobraron nada y les están pagando cuotas. El Sindicato de los Maestros realizó una protesta también en recursos humanos y liquidaciones del Ministerio de Educación local en el barrio Coronel Arias para manifestar su rechazo a los descuentos por los días no trabajados. Que es lo que dicen también, estamos reclamando desde los primeros días de julio y a la fecha no sé cuántos días más le faltan, afirmó una docente a la que le descontaron unos 80.000 pesos, un monto que representa entre 40 y 50% de su sueldo. Respecto a medidas tomadas contra el accionar del gobierno local, el jueves pasado ADEP asistió a una audiencia en el Juzgado Contencioso Administrativo de Jujuy, en el que ratificó su rechazo frente a las retenciones y expuso que generaron un impacto emocional y psicológico de preocupación en cada uno de los hogares docentes. Con esta marcha, dicen, reivindicamos la lucha por salarios dignos en paritarias y que devuelvan los sueldos saqueados a nuestros compañeros y compañeras. No vamos a renunciar a la lucha por nuestros derechos, sostuvo por su parte el docente primario que participó de la protesta. Y tenemos también en parte de la cobertura que estuvimos realizando ayer justamente para Radio Chasqui, para la página de prensa originaria Zancagmaki, algo que te decíamos, ¿no? Te contábamos acerca de lo que les había pasado a los Malpa y que lamentablemente tiene que ver con este acto de censura de este conocido boliche en donde se estuvieron presentando igualmente. Vamos a escuchar justamente el audio con la entrevista a uno de los Malpa que nos cuenta justamente que... Vamos a aprovechar acá para hablar ahí con el compañero. Se están felicitando por el Día de los Maestros. Bueno, esto es Radio Chasqui en vivo. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué pasó con los Malpa? Vimos un video en un boliche donde parece que le cortaron el sonido. Ah, sí, ese día se había arreglado con el boliche, o sea, con la organización, que íbamos a tocar. Iba a tocar César, íbamos a tocar nosotros los Malpas. Pasa que cuando a la hora de tocar, de querer tocar, nos dicen que no había sonido para los Malpas. Bueno, de todas maneras dijimos que igual nosotros podíamos tocar sin sonido. No nos quisieron, no querían bajar la música del boliche hasta que todo el boliche insistió, o sea, la gente, los maestros insistieron y que nos bajaron el volumen, tocamos 2 temas y nos volvieron a poner la música.
le dijimos que, digamos, que las maestras que fueron ahí fueron a vernos nosotros, a festejar su día, y había muchas maestras que están acá en la lucha. No quisieron bajar, así que en ese momento decidimos, bueno, nos vamos todos, y así fue. Dejamos, prácticamente quedó vacío el boliche y nos fuimos a tocar afuera, a la calle. Después cayó la policía, no pasó nada, pero bueno, es una muestra más, ¿no?, de cómo nos quieren seguir callar la voz de la lucha docente, la voz del pueblo, porque es la lucha de todo un pueblo. Así es. Bien, vos también sufriste descuento de tus haberes durante... Sí, desde julio. Desde julio estamos sufriendo descuento. Hay compañeras que no pudieron llegar porque o viajan o tienen para comer también. Así que está complicadísimo, no cumplen con lo que dice la Constitución Nacional y que el mismo gobernador reconoció que nuestra lucha es legítima. Claro. Así que, ¿cómo puede ser que nos descuenten si nuestra lucha es legítima, pa? Sí. Bueno, eso. Bueno, entonces a continuar en la lucha y esperar que realmente se cumplan los pedidos, la exigencia y que las necesidades también se satisfagan. El 18 y 19 tenemos el paro y estamos esperando a ver para que la fuerza docente otra vez vuelva a tener ese ímpetu que tuvo en un principio. Y bueno, nosotros tenemos que seguir movilizándonos, organizándonos para que podamos mejorar, porque ahora con la inflación, como dijo mi compañero, con la inflación que hay, digamos, la recomposición que habíamos tenido, ya la perdimos y tenemos que seguir luchando, porque si no, ¿cómo vamos a sostener nuestra familia? Somos padres de familias, hay madres solteras, que son el único ingreso económico que tienen su familia, y que sigan subiendo descuentos y que no haya una mejora real en el salario, es difícil para todos nosotros. Bueno, muchas gracias y a seguir en la lucha, todas las fuerzas entonces para continuar y esperemos que se... Muchas gracias a ustedes y que aguanten los medios de comunicación que son del pueblo, que están acá mostrando lo que realmente pasa. Muchísimas gracias, nos estamos viendo entonces siempre. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Este proyecto Radio ha sido Chasqui. ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia de... Acercándonos al final del Ñucanchik Cancunapac del día de la fecha, nos acaba de llegar una invitación para el día viernes 15 de septiembre de nuestro amigo Tony de Luna Delirante. Recordamos que él perdió, le sustrajeron su guitarra hace ya prácticamente un mes, justo antes de las PASO fue que estuvo ahí participando a su vez de un evento solidario, y a la salida del mismo sufrió esto, que le llevaron su guitarra. Y este viernes 15 de septiembre va a haber una guitarreada solidaria donde va a estar justamente Luna Delirante, Martín Paz, Nus, los Varité de Rock and Roll que estuvieron acá en Radio Chasqui también, El Queco, Don Warrey, Nico Cazón, Quilmes Crew, ese nombre, anticipadas por MP, dicen, ahí en casa, Tomada, estará en la calle Ramírez de Velasco 253, así que pueden seguramente pedirlo ahí, o si conocen alguno de los intérpretes para esa noche pueden hacerlo, o si no, en su defecto se comunican también con nosotros y te
vamos a brindar un poco más de información al respecto, o el contacto incluso, como para poder adquirir tu entradas anticipadas. También tenemos invitaciones a la edición número 41 del Tantanacui, que tiene, Tantanacui infantil juvenil, que justamente está hecho por la Asociación Civil Tantanacui, que estará realizando esta edición número 41, Tantanacui infantil y juvenil, próximo 5 de octubre de 10 a 19 horas en la Casa del Tantanacui, ubicada en calle Salta 370 de la ciudad histórica de Humahuaca. Un tradicional encuentro que reúne a nuevos valores de la danza, la copla y la música, que se hará el 5 de octubre justamente en Humahuaca. Interesados en participar, tienen un formulario de inscripción que tienen que llenar. Justamente un encuentro que como cada año tendrá como objetivo rescatar la memoria viva del legado ancestral y conservarlo a través de las manifestaciones artísticas autóctonas desde temprana edad, alentando el encuentro de los niños y adolescentes, su protagonismo y la valoración de sus raíces. Se abrió hoy la convocatoria a todo público, ya sea padres, asociaciones, instituciones públicas o privadas, escuelas y maestros de disciplinas artísticas que por su propia iniciativa quieran hacer participar a sus niños, alumnos o adolescentes para presenciar y compartir del Tantanacui. Este año el lema es celebrando nuestra herencia cultural con todas las infancias y juventudes de todas las latitudes. Los interesados en participar, tienen un formulario de inscripción, pueden encontrarlo ahí en la Casa del Tantanacui. También comunicarse con nosotros si quieren que podamos compartirles a su vez este formulario para que se puedan inscribir en caso de estar interesados, ¿no? Bailando la niña, carita de arcilla, tanto va a parecer que al aire se mece, tanto va a parecer que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, tanto va a parecer que al aire se mece, tanto va a parecer que al aire se mece. Su mantita linda, color de la guinda, su faja amarilla, como el sol que brilla. Su mantita guinda, su faja amarilla, su pollera verde, gira no se pierde. Bailando la niña, carita de arcilla, tanto te parece que al aire se mece, tanto te parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, tanto te parece que al aire se mece. Bien, y ya antes de despedirnos vamos a escuchar un poquito y de alguna forma meternos en lo que ha sido la apelación del habeas corpus que pasó a la Cámara de Salta. Hubo el día viernes una movilización a la legislatura de Jujuy. Ahí tenemos también algunos, podemos decir, testimonios que han sido recabados ahí por las colegas, por las CISAS. Justamente organismos de derechos humanos presentaron un recurso de amparo ante el rechazo del juzgado federal al habeas corpus que protege el derecho a protestar. ¿Qué es lo que dicen? Ahí nos informaron recién a nuestro recurso de apelación. Dieron curso rápidamente y ahora están en la Cámara de Apelación de Salta. Esto es algo que manifestó una de las abogadas desde la movilización a la legislatura de Jujuy. Luchar sirve y movilizarse es un derecho, por lo que la abogada Silvina Yáñez aseguró: el derecho a la protesta lo tenemos, es un derecho constitucional y hay que hacerlo respetar. Bueno, a su vez encontramos que
Radio Chasqui estuvo también ahí en medio de todas estas expresiones que se han ido dando, y vamos a escuchar un poquito de lo que ha sido esta apelación del habeas corpus, del rechazo al habeas corpus que pasó a la Cámara de Salta. Hay justicia para algunos, pero para nosotros no. Entonces hay que exigir justicia, hay que seguir luchando, seguir protestando, porque el derecho lo tenemos. Que nadie nos diga lo contrario. Los abogados estamos trabajando para que se respeten las garantías constitucionales que en la provincia de Jujuy parece que no existen. E informarles que estas acciones sirven porque nos informaron recién que a nuestro recurso de apelación, que lo presentamos ayer en 24 horas, dieron cursos rápidamente y ahora está en la Cámara de Salta. El derecho de protesta lo tenemos, es un derecho constitucional que nos ampara, pero hay que hacerlo respetar. Hemos visto recién pasando por la Casa de Gobierno una camioneta sin patente. Entonces le decimos a los señores jueces, ¿dónde estamos en paz? El peligro sigue intacto, el peligro es inminente, por lo tanto tiene que hacer lugar la Cámara a nuestro recurso de habeas corpus para proteger a todos nuestros hermanos y a todo el pueblo jujeño, porque todos estamos siendo vulnerados. Bueno, ahí pasaba entonces este resumen que hicieron justamente las colegas, como decíamos, de CISAS, de a su vez testimonios que han sido realizados, recabados por nuestros compas, nuestros colegas, también nuestros compañeros de Radio Chasqui, y también de justamente prensa originaria Zancajmaqui. Encontramos también que como decíamos, estas fueron jornadas que se desarrollaron tanto en Jujuy como en distintas partes del país, pero más específicamente también acá en Jujuy, en contra del rechazo al habeas corpus que se ha presentado en la justicia nacional y que lamentablemente, digamos, tuvo un desenlace o una respuesta que hasta el momento no ha sido favorable. Y vamos a dejarte un poquito con lo que ha ocurrido ese viernes, transmisión en vivo de prensa originaria Zancajmaqui. San Salvador de Jujuy. Bueno, nuevamente las comunidades indígenas vuelven a salir a las calles, ¿no? Esta vez después de haberse hecho efectivo, ¿no?, el fallo el día de ayer por parte del juez Eduardo Hansen, ¿no?, por pedido del fiscal en la provincia de Jujuy, Villalba, ¿no?, ha fallado en contra, obviamente, de una presentación de habeas corpus que han hecho distintos abogados, cuerpo de abogados en la provincia de Jujuy, brindando una serie de pruebas contundentes, ¿no?, en las cuales se hace referencia a la violación de los derechos constitucionales de distintos ciudadanos en la provincia de Jujuy que se han manifestado en contra de la reforma, ¿no? Pero lamentablemente el fallo ha resultado negativo, este pedido se ha rechazado y por lo tanto, ¿no?, ha generado también esta disconformidad por parte de las comunidades indígenas, de los docentes, ¿no?, de distintos sectores sociales que al día de hoy, bueno, vuelven a sentir esa inseguridad, ¿no?, a la hora de manifestarse en la provincia de Jujuy. Para hablar con el secretario, que está el juez, vamos a hablar con el secretario para entregarle una nota que muchos de ustedes ya han estado firmando. No sé si hay algún referente más que quiera firmar la nota, así le entregamos la nota, haciéndole conocer nuestro repudio. Bien, entonces ahí veíamos imágenes de un poco de lo que ha sido justamente esta protesta que se ha realizado ya terminando prácticamente la semana pasada
Y hablando de terminar, nosotros ya estamos acercándonos al final del Ñukanchi Cancunapac del día de la fecha. Agradecemos el acompañamiento, el que estén ustedes justamente del otro lado. Esperamos que haya sido justamente, haya servido justamente esta información para todos. Y nos vamos a despedir nuevamente con algo lo que ha ocurrido en el día de ayer. Marita de Humahuaca, que estuvo en la actividad del tercer Malón de la Paz, esta vez en la Plaza Lavalle. Muchas gracias por estar. Será hasta encontrarnos nuevamente, en este caso en el día de mañana. Y nada, un abrazo muy grande. Desde la banda he venido pisando sobre las flores. Desde la banda he venido pisando sobre las flores. Como soy moza soltera, vengo rendida de amores. Como soy moza soltera, vengo rendida de amores. Por esa banda, por ese rosal, me has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar. Por esa banda, por la otra banda, me has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar. Subite a la zanca, Marcelina, churo, vamos a galopear, copiando por el camino, cruzaremos el Toroyo. Banda había crecido. Marcelina, dame alcohol y cigarrillo pa' fumar. La fiesta va a comenzar, machadita y terminar. Por esa banda, por ese rosal, me has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar. Por esa banda, por la otra banda, me has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar. Subite a la zanca, Marcelina, churo, vamos a galopear, copiando por el camino, cruzaremos el Toroyo. Banda había crecido. Marcelina, dame alcohol, cigarrillo pa' fumar. La fiesta va a comenzar, machadita y terminar. Estas son las flores blancas, principio del año nuevo. Estas son las flores blancas, principio del año nuevo. A buscar amor se ha dicho, y amor que no tenga dueño. A buscar amor se ha dicho, y amor que no tenga dueño. Aicito, aicito, la flor del maicito. Aicito, aicito, y la flor del maicito. Yo le he dicho a la vidita, y que me espere por aicito. Yo le he dicho a la vidita, y que me espere por aicito. ¡Ese! Más, a bailar, a bailar, a bailar. Y los que no están bailando, por lo menos en el lugar, haciendo palmas, moviendo un poco los pies, zapateando, pisando, sintiendo la energía que va
el mesón. Caro me cuesta la mesa y caro me cuesta el mesón. Caro me cuesta quererte, alma, vida y corazón. Caro me cuesta quererte, alma, vida y corazón. Aicito, plantita y maicito, eso es. Aicito, plantita y maicito. Yo le he dicho a la vidita y que me espere por ahícito. Yo le he dicho a la vidita y que me espere por ahícito. Sigue, más, arriba la energía, eso es. Camasa en el tercer balón de la paz. Una sola vida tengo, 2 citas quiero tener. Una sola vida tengo, 2 citas quiero tener. Una para vez en cuando y otra para permanecer. Una para vez en cuando y otra para permanecer. Aicito, plantita y maicito. Aicito, plantita y maicito. Yo le he dicho a la vidita y que me espere por ahícito. Yo le he dicho a la vidita y que me espere por ahícito. Sigue. Camasa, alegría, mi gente. Y es mejor querer a muchos, cuantos más sean mejor. Y es mejor querer a muchos, cuantos más sean mejor. Uno te hace la herida y el otro calma el dolor. Uno te hace la herida y el otro calma el dolor. Aicito, plantita y maicito. Aicito, la flor del maicito. Yo le he dicho a la vidita y que me espere por ahícito. Yo le he dicho a la vidita y que me espere por ahícito. Eso es. A ver, nos tomamos de las manos todas y todos y que corra la energía. Se cierra el círculo y el círculo se vuelve a abrir. Ya me estoy yendo, de su presencia me alejo. Ya me estoy yendo, de su presencia me alejo. Siquiera para el recuerdo mi corazón se lo dejo. Siquiera para el recuerdo mi corazón se los dejo. Y sigue. Aicito, la flor del maicito. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio